Existe una pregunta que los poderes eclesiásticos jamás respondieron directamente. Durante casi 5 siglos, la Iglesia Católica ha mantenido la aparición de Guadalupe bajo un escrutinio que roza la censura. ¿Por qué una imagen en la tilma de un indígena vencido se convierte en la devoción más poderosa de un continente? ¿Por qué cada detalle del manto parece hablarte a ti personalmente, sin intermediarios? Ahora, en 2025, un objeto llega desde fuera de nuestro sistema solar. El cometa 3I Atlas, un mensajero interestelar con una órbita que desafía las leyes conocidas. Una hipervelocidad de 58 kilómetros por segundo y una ventana de visibilidad que coincide sospechosamente con fechas cargadas de significación mariana. ¿Es coincidencia? ¿O hemos sido ciegos a un código que siempre estuvo ahí, esperando que alguien tuviera el coraje de verlo? Este documental no te dará la respuesta que esperas. Te dará algo más peligroso. Las preguntas que la institución prefiere que nunca hagas. Cuando Juan Diego subió el Tepeyac en diciembre de 1531, no sabía que estaba iniciando la construcción de un imperio de símbolos que ni siquiera la corona española podría controlar completamente. La aparición fue documentada, sí, pero con una precaución que raya en lo obsesivo. El Nican Mopohua, el relato náhuatl, fue redactado no por el indígena mismo, sino por intermediarios eclesiásticos generaciones después. Cada frase fue pesada, cada metáfora evaluada. ¿Por qué? Porque desde el primer momento, la jerarquía religiosa comprendió algo que no podía decir en voz alta, que esta aparición había liberado una fuerza simbólica que escapaba de su propio dominio. La tilma llegó a Roma en 1629, llevada por Francisco Sanz. El Vaticano no la canonizó de inmediato. Esperó 33 años más, hasta 1662, cuando finalmente autorizó la veneración de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué cambió en esos 33 años? No fueron milagros comprobados. Fue poder demográfico. El pueblo indígena, el pueblo mestizo, el pueblo conquistado había elegido a la Virgen Morena del Tepeyac como su propia, y ninguna bula vaticana podría revertir esa decisión. La Iglesia no canonizó a Guadalupe. Guadalupe canonizó a la Iglesia en las Américas. Pero hay algo que los historiadores ortodoxos evitan confrontar. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, mientras la Iglesia Católica se debatía entre aceptar o suprimir el culto guadalupano, circulaban en círculos académicos y esotéricos interpretaciones que vinculaban los símbolos de la tilma con ciclos celestes antiguos. Manuscritos perdidos, ahora dispersos en archivos privados de familias mexicanas de élite, sugieren que sacerdotes jesuitas muy cultos veían en la flor náhuatl del manto no solo un símbolo de cristiandad, sino una proyección del cielo prehispánico. ¿Fueron silenciados? Probablemente. ¿Eran locos? Quizá. ¿O eran demasiado perceptivos para que su pericia fuera permitida? El contexto de 1531 no puede ignorarse. El imperio azteca acababa de colapsar. Tenochtitlan estaba en ruinas. La población indígena enfrentaba una epidemia de viruela que mataba más que la espada. En ese escenario de apocalipsis, una mujer morena hablando en náhuatl dice: «Yo soy tu madre». No dice «sé cristiana», dice «eres digno de ser amado». Para el pueblo vencido no fue conversión religiosa, fue resurrección identitaria. La Iglesia lo comprendió y por eso tardó en responder, porque un símbolo que restaura la dignidad de los vencidos es más peligroso que 1000 rebeliones, es más difícil de controlar y es más duradero. Cuando finalmente la Iglesia abrazó a Guadalupe, lo hizo porque había comprendido que era más sabio cooptar que reprimir. Pero nunca lo hizo completamente. Siempre mantuvo una distancia.
Siempre dejó que la tiara blanca de Guadalupe no tocara directamente a la tiara papal. En el siglo XX, cuando Juan Pablo II visitó México en 1979, canonizó a Juan Diego, no para honrar al indígena, sino para institucionalizar un símbolo que amenazaba con escaparse de las manos de Roma. Ese gesto fue calculado. Fue una manera de decir: esta aparición nos pertenece, pero ¿realmente le pertenece a la Iglesia? ¿O la Iglesia es apenas una de las lecturas posibles de un fenómeno que excede cualquier institución? Hay documentos que nunca fueron publicados. Cartas entre obispos coloniales que discuten la extrañeza de ciertos detalles en la tilma. Testimonios de científicos del siglo XVII que examinaron la imagen y dejaron notas crípticas sobre su capacidad de hablar sin palabras. Una correspondencia entre jesuitas y astrónomos barrocos que vinculaba ciclos de apariciones marianas con fenómenos celestes recurrentes. Todo esto existe, no en Wikipedia, no en libros de divulgación. Existen archivos que requieren permisos especiales para acceder, en colecciones privadas, en instituciones que prefieren el silencio al escándalo. ¿Por qué? Porque si la historia académica tuviera que reconocer que sacerdotes cultos en el pasado vieron en Guadalupe una conexión con fenómenos astronómicos, la narrativa moderna de la fe versus la ciencia se desplomaría. No habría un enemigo claro. Habría, en cambio, una complejidad que es mucho más amenazante para el orden establecido, la posibilidad de que el símbolo religioso y el fenómeno celeste fueran siempre aspectos de una misma pregunta. La tilma mide 1,67 metros de alto por 1,05 metros de ancho. Esas proporciones no son arbitrarias. La razón es aproximadamente 1,59, casi la proporción áurea. ¿Quién decidió esas medidas? ¿Fue Dios? ¿Fue coincidencia? ¿O fue alguien que comprendía cómo los códigos ocultos funcionan mejor cuando se diseminan en el tejido mismo de la realidad física? En el centro, la flor de 4 pétalos. En náhuatl, Nahui Ollin, el quinto sol, el sol del movimiento, la quinta era cósmica. Los aztecas creían que el mundo había sido destruido y recreado 4 veces, y que vivíamos en la quinta creación. Una era que terminaría con cataclismo. ¿Por qué esa flor, en ese lugar? ¿Por qué la Virgen está de pie, literalmente, sobre el símbolo del fin de los tiempos? La luna bajo los pies, roja, con cuernos de vaca, lunar, no blanca, no pura, roja como la sangre, como la tierra, como el pulque que se bebe en rituales. La Virgen está pisando la luna, sí, pero pisándola para dominarla o para honrarla. Los docentes religiosos dirán, para dominarla, para mostrar que lo divino supera lo terrenal. Pero, ¿y si es lo contrario? ¿Y si está de pie sobre la luna roja para indicar que lo divino habita en lo terrenal, que lo sagrado y lo telúrico son inseparables? Hay 46 estrellas en el manto de Guadalupe. 46. En astrología medieval, ese número evoca múltiples ciclos, múltiples retornos. Algunos investigadores, y aquí adentramos en el territorio que la academia prefiere no tocar, han asegurado que esas estrellas corresponden a constelaciones visibles en el cielo de México en la noche del 9 de diciembre de 1531. Otros van más lejos. Dicen que esas estrellas son un mapa predictivo, un código que señala retornos, coincidencias futuras, momentos en que el cielo y la tierra convergen. Si esto es cierto, entonces alguien en 1531, o algo si prefieres creer en intervención externa, dejó un mensaje para nosotros. Un mensaje que no podía ser escrito en palabras porque las palabras pueden ser quemadas, censuradas, olvidadas. Pero un mapa, bordado en el manto de una virgen, eso es más difícil de eliminar.
Eso permanece. Eso viaja. Eso se reproduce. Eso se convierte en lo que el especialista en semiótica religiosa podría llamar un hieroglifo viviente. Ahora llega el cometa 3C Atlas, un objeto que viaja a 58 kilómetros por segundo, una órbita hiperbólica, lo que significa que no regresará. Una excentricidad de casi 1, lo que significa que viene de fuera, de verdaderamente fuera, de más allá de Plutón, de más allá del límite de nuestro sistema solar. Es el tercer objeto interestelar confirmado. El tercero. ¿Sabes lo que significa tercero? Significa que puede haber un patrón. Significa que no estamos ante un accidente, sino ante una serie. Perihelio, el 29 de octubre de 2025. Máxima aproximación, máxima visibilidad. El calendario civil dice que es otoño en el hemisferio norte. El calendario litúrgico católico señala que es tiempo de preparación para la Navidad. La devoción a Guadalupe se intensifica en diciembre, el aniversario de la aparición. Pero el cometa 3I Atlas llega en octubre. Viene antes, viene como heraldo, viene como quien prepara el camino. ¿Cuál es la probabilidad de que un objeto interestelar tenga su máxima visibilidad en una fecha próxima a festividades religiosas asociadas al símbolo que hemos estado analizando? Los astrónomos dirían, alta. Si aceptas que el universo tiene suficientes cometas y fechas suficientes para que coincidencias así ocurran, pero los astrónomos viven en el mundo de las probabilidades estadísticas. Tú vives en el mundo de los significados. ¿Y si ambos mundos no son tan separados como creemos? Aquí viene lo que la mayoría de los análisis sobre Guadalupe elude. La tilma no es un retrato. Es un espejo. Cuando te pones de pie ante ella, no ves a la Virgen. Te ves a ti viendo a la Virgen. Eres parte de la imagen. Tu acto de contemplación completa el símbolo. Por eso la mirada de Guadalupe no está fija en el cielo, ni en la cruz, ni en lo divino. Su mirada está ligeramente inclinada, como si mirara hacia quien la contempla. Del mismo modo, el cometa 3I Atlas no viene a traernos un mensaje, viene a ser un espejo, viene para que nosotros, como colectivo, decidamos qué leeremos en él. ¿Es un cometa? Sí. ¿Es también una pregunta? Sí. Puede ser ambas cosas sin que una contraiga a la otra. Esa es la pregunta que ninguna institución religiosa puede responder sin desmoronarse, porque si es ambas cosas, entonces ni la fe ciega ni la ciencia pura son suficientes. Necesitas ambas. Necesitas la capacidad de ver la materia y de leer el significado. Necesitas ser tanto escéptico como contemplativo. Y eso es lo que la mayoría de las instituciones no quiere que sepas, que tú ya tienes esa capacidad. La llevas contigo, solo la olvidaste. ¿Casualidad o señal divina? Esa pregunta asume que hay solo dos opciones. Pero, ¿y si hay una tercera? ¿Y si la pregunta misma es la trampa? Porque la lógica binaria fue inventada por la teología medieval para facilitar el control. Fue una herramienta de poder. O estás conmigo o estás contra mí. O es natural o es sobrenatural. O es ciencia o es fe. Pero la realidad vivida, la realidad que experimentas cada mañana cuando despiertas, no es binaria, es multivalente, es paradójica, es simultáneamente racional e irracional, explicable e inexplicable. Cuando ves al cometa 3I Atlas cruzar el cielo, ocurren dos cosas simultáneamente en tu cerebro. Un hemisferio registra datos, ángulo, velocidad, luz reflejada, predicciones orbitales calculadas. El otro hemisferio siente asombro, pequeñez, reverencia, la sensación de que algo más grande que la razón te está tocando. Ambas experiencias son reales, ambas son verdaderas, y aquí es donde la mayoría de las personas comete un error.
Asume que una invalida la otra, pero no es así. Son dos líneas que nunca se cruzan, pero que configuran juntas el espacio en el que vives. Existe una pregunta más profunda, una que casi nadie se atreve a formular. ¿Quién crea el significado? ¿Es el símbolo que nos habla o somos nosotros que le inyectamos voz? La respuesta, incómodamente, es ambas. El símbolo existe independientemente de nosotros. La Virgen de Guadalupe existía en la tilma antes de que la vieras. El cometa 3i Atlas viajaba a través del espacio hace eones, antes de que naciéramos. Pero el significado no puede existir sin alguien que lo reciba. El significado no es una propiedad del objeto, es una relación entre el objeto y la conciencia que lo contempla. Esto significa que tú no eres pasivo ante Guadalupe o ante el cometa 3i Atlas. Eres coproductor del sentido. Cuando te paras ante la tilma y ves en ella un mensaje, no estás imaginando. Estás participando en un acto de creación de sentido que es tan real como la física cuántica que el astrónomo utiliza para predecir la órbita del cometa. Ambos son construcciones, ambas son reales y ambas dependen de tu participación. La institución, la iglesia, la academia, el Estado, prefiere que no sepas esto, porque si sabes que tú eres coproductor de sentido, entonces tú tienes autoridad. Entonces ningún obispo, ningún profesor, ningún funcionario puede decirte, lo que ves no es válido. Entonces la pregunta casualidad o señal divina no es respondida por expertos, es respondida por ti, desde tu propia experiencia, desde tu propia capacidad de lectura. Carl Jung acuñó el término sincronicidad para describir coincidencias significativas que no pueden explicarse por causalidad lineal. Dos eventos ocurren simultáneamente, sin causa directa entre ellos, pero el observador percibe una conexión de significado. La llegada del cometa 3i Atlas en 2025, próximo a festividades guadalupanas, cercano al aniversario de la visión original, es una sincronicidad. No hay causalidad que explique por qué un objeto interestelar orbita precisamente cuando la humanidad necesita una pregunta sobre lo divino, pero el significado es innegable. La pregunta ¿es la sincronicidad un efecto del azar o es el universo comunicándose contigo en el único lenguaje que puede usar? No es una pregunta científica, es una pregunta existencial, y la respuesta que des define tu relación con la realidad. Si dices es azar, entonces el universo es sordo. Entonces los significados son proyecciones tuyas, ficciones que creas para soportar la indiferencia cósmica. Es una posición honesta. Es también una posición que demanda una cantidad considerable de fe en la futilidad. Si dices, es comunicación, entonces el universo está vivo de alguna manera que la ciencia no puede capturar completamente. Entonces los símbolos son puentes. Entonces Guadalupe y el cometa 3i Atlas son dos voces del mismo mensaje, hablando en lenguajes distintos, esperando que alguien tenga el coraje de escucharlos juntos. También es una posición que demanda fe, pero es fe en la plenitud, no en la futilidad. La institución religiosa te ofrece certeza, esto es verdad. Cree y se te salvará. La institución científica te ofrece certeza también. Esto es medible, verificable, reproducible. Ambas son mentiras cómodas, porque la verdad profunda, la verdad que toca la raíz de lo que significa existir, nunca puede venir con certeza. Viene con incertidumbre, viene con riesgo, viene con la posibilidad de que estés equivocado. El filósofo Søren Kierkegaard escribió sobre el salto de fe. El momento en que aceptas una verdad, no porque la prueba sea irrefutable, sino porque el significado de creerla te transforma. No es irracional, es algo más honesto que la razón. Es una apuesta, es una decisión de vivir como si algo fuera verdadero, incluso sabiendo que podrías estar equivocado.
Eso es lo que está pasando ahora. El cometa 3i Atlas no viene a probar nada. Viene a ofrecerte una oportunidad. La oportunidad de ver coincidencia como significado, de leer la materia como lenguaje, de experimentar tu propia agencia como coproductor de realidad. O puedes rechazarla, puedes mirar al cielo y ver solo polvo y hielo. Es tu derecho. Pero ¿cuál es el costo de esa certeza? ¿Cuál es el precio de rechazar la posibilidad de que algo más grande te esté hablando? Tienes libertad. No la libertad que la institución te promete, la libertad de elegir entre opciones que ella presentó previamente. Tienes la libertad más radical, la libertad de reinterpretar todo. La libertad de ver en Guadalupe no lo que la Iglesia dice que debes ver, sino lo que tu propia contemplación te revela. La libertad de ver en el cometa 3i Atlas no solo un objeto astronómico, sino un símbolo, una pregunta, una invitación. Esa libertad asusta, porque viene sin garantías, porque la institución no puede validarla. Porque exige que vivas con incertidumbre, con la posibilidad de que estés equivocado, pero es la única libertad real, la única que no depende de que alguien más te autorice. La pregunta que iniciamos no será respondida aquí, no será respondida en libros, no será respondida en iglesias, será respondida solo en ti, en el momento en que mires el cielo y permitas que la pregunta te transforme. El cometa 3i Atlas llegará en 2025. Guadalupe permanecerá en el Tepeyac como ha permanecido durante casi 500 años. La institución religiosa seguirá diciendo una cosa, la institución científica seguirá diciendo otra. Pero tú, en tu libertad, en tu capacidad de leer símbolos y significados, tienes la autoridad que ninguna institución puede arrebatarte, la autoridad de decidir qué significa para ti. Quizás sea casualidad, quizás sea señal, quizás sea algo para lo que aún no tenemos palabra. La pregunta no importa menos que tu capacidad de vivir dentro de ella sin necesidad de respuesta. Eso es lo que la institución nunca querrá que comprendas.